Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Queremos saludarles a todos en este día sábado. ¿De dónde es aquí? Estaba medio perdido. Sábado 23 de noviembre. Estamos prácticamente ya a un mes y medio de este término de año 2024. En la pitilla. Estamos en la vidilla, exactamente. Saludarles a todos los amigos que a esta hora están en nuestra sintonía a lo largo y ancho de la sexta región. Gracias por acompañarnos como cada día sábado. Vamos a iniciar nuestro programa saludando en primer lugar, por supuesto, a quienes hacen posible que estemos al aire cada día sábado. Saludamos a CBA Miami LLC, que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, un ciudadano pichilemino nacido en Cahuil. Jaime Reyes es un profesional, contador auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. La empresa fue creada y desarrollada junto a su hija en el área de negocios internacionales para brindar la asesoría y consultoría a todos quienes deseen invertir en Miami. CBA es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional inglesa, con presencia en más de 80 países del mundo. Si usted desea invertir en los Estados Unidos, CBA es la solución y confianza, pues cuenta con clientes de todo el continente de América y Europa. Los contactos ahí están para que usted llame y pueda invertir en CBA Miami LLC. También saludamos a nuestros amigos de Supermercado MoveUp, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En nuestro supermercado, la sustentabilidad es nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Bueno, vamos a empezar nuestro programa. Ustedes seguramente ya lo habían echado de menos, ¿no? Hace mucho tiempo que no estaban en este programa. Jorge estuvo en el programa de las elecciones. Sí, exacto. Porque había un caballero que no podía venir en ese programa. Estaba funado. Estaba funado. Estaba funado todo pichilemo. Todo Pichilemo lo tenía funado. Bueno, saludamos a los panelistas estables de este programa. Saludamos a Jorge Galás. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, Fabricio. Buenas noches, Álvaro. Tantas lunas. Tantas lunas, exactamente. Prácticamente mañana hay elecciones, ¿no? Elecciones, sí. Mañana segunda vuelta de gobernadores Segunda regionales. vuelta. ¿Y la elección anterior fue el 24 de octubre también? 27. Prácticamente hace un mes que no nos veíamos. Después vino al programa de la Magali, que era Patrimonio en Pantalla, y hablamos acerca de la historia política y electorales del 2000 al 2008. Y ahí vine, ¿cómo se llama? Dentro de ese lapso. Por otro precio, dijo. Por otro precio. Por otro precio. No, está chilín. No, Está facturando así. Primero, estamos ya faltando, estamos en la pitilla de fin de año. Generalmente a los profesores, a la gente que trabaja en torno a la educación o administración pública, todos obviamente tienen que rendir balance, todo lo que conlleva fin de año, y eso conlleva un estrés gigantesco a todos. O sea, estresado, y más encima viene diciembre. Diciembre está las fiestas de fin de año, y claramente eso es estresante también. Entonces uno tiene que planificarse de acuerdo a esas fechas. Yo tengo el cumpleaños de mi hijo, que está cumpliendo 30 años, por lo tanto hay que hacer una fiesta especial, ¿no? Después está la Navidad con mis nietos y después está el Año Nuevo, o sea... Y con los panelistas también, pues. Sí, también tenemos licenciatura, todo. No nos olviden. Saludamos a Álvaro Álvarez. Oye, yo de verdad que echaba mucho de menos el programa. Felicitarlo por su concejalía. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, de hecho, también a todos y cada uno de ustedes que bueno, en realidad hoy... O sea, ahora tenemos un concejal de panelistas. De panelistas, sí, o sea, pero y a mí en lo personal me gusta mucho... No se te vaya a ocurrir cobrar más, po. No, sí, ya lo conversamos con el director y estamos... está todo solucionado. Sí, eso ya está arreglado, estamos en acuerdo.
Así Porque, o sea, tanto sueldo en el canal, en el colegio, en la radio, en la municipalidad, en la el radio. YouTube. No, si estamos pero facturando como Estáis Shakira, sí. Estáis facturando como Shakira, sí. Sí, pero nosotros, primero, darle las gracias a todos y cada uno de ustedes. Yo disfruto mucho venir al programa y venir sobre todo al canal como panelista. De hecho, una de las cosas que me decían y que lo habíamos conversado incluso con el equipo, decir, oye Álvaro, ahora que eres autoridad, que tienes un cargo, ya no vas a ir más a la tele. Decía, no, me duele eso, no lo hagas. Lo estamos pensando. Entonces, Lo estamos pensando. públicamente quiero hacer una solicitud para que también dejen en los comentarios en YouTube, en el Facebook, llamen por teléfono de que profe Álvaro no se vaya. El hashtag del diario. Bueno, que te paguen ellos. Que te paguen primero, Fabricio, quiero hacer mención a lo que dice Álvaro. Nosotros estamos hace ya 4 años en el canal, del 2020 a la fecha, como panelista en programa. Oye, aclararle a la gente que aquí no se le paga a nadie. Por si acaso, porque si no No, sí es broma, es parte del juego nomás. Sí. Van a decir que todos estamos ganando aquí facturando. Sí, no, es parte obviamente del contexto del canal, y claramente a nosotros nos gusta. Las comunicaciones es un tema que a mí me gusta, y gracias al canal he hecho 2 programas y también he estado como panelista con Álvaro en diversos programas. Entonces... Ya hace programa, ya tú todavía. No. Todavía... De hecho, Jorge está en un nivel superior porque él ha hecho programas solito. Sí, entonces, ¿se acuerdan que hizo el programa de fútbol? Lo que pasa es que Jorge maneja hartos temas. Y entonces, pero es interesante porque nosotros siempre decimos, el canal genera espacios para que aquellas personas que quieran ser partícipes y que tengan el tema de que les gusten las comunicaciones, lo puedan venir, participar, disfrutar. Y yo creo que la importancia que tiene el canal comunitario es eso, es abrirse a la comunidad, y creo que Pichinemu TV con nosotros, o sea, rostros que comenzamos en un programa online hace muchísimo tiempo. Hoja en Blanco atrás. se llama ese programa. No, fue antes. ¿Te acuerdas que fuimos invitados antes a un programa online que había, que no me acuerdo de? Y después empezamos a venir acá un poco también para poder hacer educación ciudadana. Y hoy en día, de hecho, dentro de todo el relato que hemos recogido durante estos meses, que yo además no estuve, la gente valora mucho eso. Y valoró mucho el que hayamos estado trabajando como profesores para poder generar información y sobre todo una capacidad crítica en las personas. Creo que eso, el canal con esta apuesta y con nosotros, que a nosotros siempre nos dicen, a Jorge también le dicen, oye, ya pues cuando van al programa, cuando van ustedes distintos, entonces hay como otra... Y eso pero también como, hay crítica, eso es muy importante, rico. uno acepta todo, eso para mí es valorable. A mí me gusta aceptar de todo, sí, lo bueno y lo malo. Y eso es como un poquito lo que nosotros queríamos siempre poder aportar, y como profesores de historia, nuestro objetivo como profesores es generar pensamiento crítico. Entonces la asignatura de historia eso es lo que genera, que nosotros nos cuestionemos, que seamos capaces de poder criticar, de poder argumentar, y creo que nosotros hemos estado aportando en eso, y eso finalmente se agradece. Y en lo personal agradezco también a todas las personas que nos apoyaron en este proceso eleccionario, que fue muy muy interesante, pero que también generaba por este otro lado esta cosita en la guata que a mí me da, que no podía ya participar y tampoco estar en el programa haciendo análisis, que es un poco también de lo que a mí me gusta mucho. Ahora, para nosotros, y por lo menos para mí personalmente, es muy grato volver acá. Bueno, agradecerles nuevamente que estén junto a nosotros en este, prácticamente ya, yo creo, el último programa de este año. Seguramente podríamos hacer un análisis de este 2024 que ya se está yendo prácticamente. Yo no traje regalos para Navidad pensando que íbamos a hacer un programa en diciembre. Y no habíamos comprometido los regalos para Navidad, bueno, ya. Que el amigo secreto y toda esa onda. ¿Sí? No, la gente no. El amigo no secreto. El amigo no secreto. El amigo no secreto. El televidente secreto, ya, ahí lo vamos a hacer. Un análisis de este año 2024. ¿Cómo les ha ido a ambos en sus tareas? Ambos son profesores, ambos tienen actividades importantes relacionadas con la educación, que la educación está media complicada actualmente, ¿no? La educación siempre ha estado complicada. La historia, históricamente siempre ha estado complicada. No ahora. Históricamente. Sí. ¿Ah? Bueno, Jorge hace clase en Marchihue. En Marchihue, sí. Y Álvaro hace aquí en Pichilemu en el Charles School. Charles School. Y Jorge en Rinconada de Alcores, ¿no? Rinconada, sí, trabajo ahí. Soy profe de historia, de enseñanza media, y hago clases de quinto a octavo ahora.
Ah, ¿y haces clase de enseñanza media en Marchigua también? No, soy profe de enseñanza media. Ah, pero no estás haciendo, no, estoy estás haciendo ejerciendo. básica. Bueno, para los colegios que estén sin profesores de enseñanza media, aquí hay uno. No, pero yo de verdad Pero me se gusta. disfruta mucho. De hecho, yo en el Disfruto. Charlie también hago exactamente los mismos niveles. Ya hago clases quizás con un curso más bajo, entonces desde cuarto hasta segundo medio, pero con el fuerte de quinto a octavo. Y también- Y yo siento que la dinámica es distinta. Es súper distinta cuando uno trabaja con media, que si bien hay más profundización de los contenidos y todo lo demás, a nosotros nos toca una etapa donde, y Jorge también lo debe vivir, los niños están como muy ávidos y como que te siguen en todas las cosas que uno les puede decir. Está muy Entonces, rápido. Sí, a mí me gusta eso, el hecho de que en los cursos que nosotros hacemos clase, como que los niños son súper receptivos todavía, tienen interés por aprender, se suman a las cosas que hacen los profesores y eso genera también una complicidad desde el punto de vista del conocimiento, de las competencias y la habilidad. Ya, hagamos un análisis del año 2024. ¿Ya? Yo Sí. creo que el análisis está, pero clarito, sí. Tengo 3 nombres yo. A ver si podemos coincidir con ellos. Monsalve, Hermosilla y la Cati Barriga. Creo que han sido ¿Son nuestros amigos secretos? son como los personajes del año, ¿no? Podríamos decir que son los personajes del año. De acuerdo a lo mediático, sí. De acuerdo a los hechos que ocurrieron, claramente son personajes mediáticos y que obviamente es una situación que es compleja de manejarla. Son situaciones dolorosas para las personas que sufrieron ciertas circunstancias. Y claramente, obviamente, que la justicia actúe en esto. O sea, que eso es importante, que la justicia tomó carta en el asunto, ya se transparentaron los antecedentes y que la justicia determine ciertas sanciones. Ahora, yo les doy estos nombres porque Sí, sí. como no habíamos estado en programa, no habíamos analizado la situación de estos 3 casos, especialmente del caso Hermosilla, que realmente a mí ese caso es el que más me impacta por la trascendencia que tiene. Y porque la vulneración del sistema, digámoslo, político. O sea, de todo, De todo, es del decir, sistema Estado. político, judicial, o sea, es transversal Es en ese transversal tema. Entonces, dentro de las tendencias políticas. y en ese sentido uno puede pensar que esto ha sido siempre así, ¿no? Que todo se maneja a estas alturas, o sea, entre abogados, entre fiscales, entre políticos, entre personas con mucho poder. Es que siempre se ha manejado así. En la historia de Chile siempre ha existido esta modelo portaliano dentro de las sombras, como dicen, el personaje detrás de la sombra de los que están en la figurando mediáticamente. O sea, Hoy yo creo día que- obviamente hay más visualización por medio de las redes sociales. Ahora yo Y creo también por creo que Hermosilla es la punta del La punta iceberg. del el iceberg de todo. O sea, Sí, eso de es ahí evidente. para abajo yo creo que deben haber quizás cuantas Hermosillas más que hacen lo mismo. Como el señor del maletín, los Claro. señores del maletín. Entonces, yo realmente este caso lo encuentro un tema realmente preocupante Totalmente. para la estabilidad democrática de un país, Grave. porque se vulneran hechos que uno considera que deberían ser tan así rectos, ¿ah? Que uno se da cuenta que con solo un mensaje, "Che, arréglate esto nomás y punto, y quedamos al día". Y tiene que ver con que uno le pide a la gente, a la ciudadanía, transparencia, le pide que confíen en las instituciones, pero los hechos que hoy día ocurren alejan aún más a las personas de la... Y no, esto no es el primer hecho, hay como tú dices la punta del iceberg. Existen varios en Hermosilla, mucho más en otras instituciones. Y obviamente el Estado, en este caso, que es el responsable de velar por el bien común, claramente se ve flanqueado por esto, porque no hay gente mala en el sistema, digámoslo bien, en el Estado. Hay gente que también trabaja honestamente y transparentemente, pero hay otras personas que buscan, obviamente, los oscuros en este caso. El lado oscuro, El lado oscuro de la fuerza. de la fuerza. Aquí hay elementos que son muy... A ver, hay hartas cosas diferenciadoras, Fabricio, frente a casos que parecieran similares, pero que en realidad no lo Son son. diferentes. Ya, son todos distintos. Son 3 casos que son muy circunstanciales, cada uno con sus diferenciaciones, podríamos decir. Pero aquí hay un elemento que es común y que desde el punto de vista a quienes somos muy ligados también al pensamiento ilustrado, en el sentido de creer en estas repúblicas que tienen un equilibrio en los poderes del Estado. Entonces,
cuando la Ilustración plantea esa necesidad de que el Estado tiene que dejar de ser controlado por una sola persona, y era la crisis del absolutismo que se da en el siglo XVIII y en el siglo XIX, y que posteriormente entonces se ve reflejado en cómo las repúblicas latinoamericanas comienzan a formarse. Y digo las repúblicas latinoamericanas porque la República Norteamericana, o en este caso la de Estados Unidos, Influenciada por la idea tiene ilustrada. otros elementos, claro, tiene otros elementos más ingleses. Ahora, frente a eso, se plantea de que Latinoamérica crece con un concepto muy interesante respecto a la independencia de los poderes del Estado. Es decir, que existen tres poderes: un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, que los tres son independientes uno de otro y que en equilibrio de poder mantienen el mismo poder. Entonces, aquí hay tres cosas que son distintas en los casos tanto del señor Hermosilla con el señor de la Cati Barriga, y también lo que pasa con el señor Monsalve. Partiendo por el Monsalve, que en realidad lo que está sucediendo tiene relación con un hecho puntual, Claro. específico, muy personal, Particular, ya muy personal. particular, y que en realidad no tiene relación incluso con funcionamiento estatal. Ya ahora uno pudiese decir, bueno, ¿por qué se demoraron entonces en poder formalizarlo? En realidad el fiscal pidió más tiempo, simple y llanamente, para poder tener pruebas contundentes para poder procesarlo. Ese fue. O sea, yo creo que la espectacularidad de este caso de Monsalve es que él era subsecretario. Y también Exactamente. utilizó su poder para, en este caso, acallar el caso. Claro, O sea, claro. utilizó el poder del Estado para ocuparlo a su beneficio. Claro, pero sigue siendo un caso muy particular, es Sí. decir, que en realidad es un poco de él. Y ahí uno ya después lo separa, le pone el paréntesis y sigue como ese arco distinto. En el caso de Cati Barriga hay otro tema que es interesante y que tiene que ver cómo el poder ejecutivo, los espacios locales, principalmente en las comunas, la autoridad del alcalde tiene un periodo de 4 años donde puede hacer y deshacer. Ahora que usted es concejal. ¿no? Correcto, y ahí es donde está interesante la situación, porque dentro de, o para evitar finalmente de que el alcalde pueda hacer o deshacer tan fácilmente, la orgánica constitucional en Chile mantiene de que en cada municipio, dependiendo de la cantidad de habitantes, hay cierta cantidad de concejales. Ahora, es interesante, ¿por qué razón? Porque los concejales tienen una función que está definida dentro de la ley, y además de eso, tienen una función muy complementaria con el trabajo de Contraloría. Entonces, yo les voy a contar un poquito la incidencia donde este año, en estas elecciones, Contraloría abrió un curso para todas las nuevas autoridades. Entonces, hay un curso que tú tienes que hacer donde te pasan la materia, son 3 módulos, 3 unidades, hay lectura, hay leyes, hay informes, hay un montón de cosas que tú tienes que ir haciendo, y que de hecho el próximo día miércoles a nivel nacional, el día 27, todas las nuevas autoridades que hayan cumplido con el curso tienen que ir a Contraloría para una capacitación que es presencial. Ahora, dentro de todas las carpetas que yo he estado revisando... ¿Y eso con prueba? Sí, correcto, esto con prueba y todo, y con nota y todo lo demás. Y ahí vamos a ver si hay concejales con buenas notas o Ese malas es el notas. punto, porque de hecho en Chile solamente el 10% de los concejales o autoridades electas se ha inscrito en el curso, porque te llega la invitación y tú lo tienes que hacer. Y de hecho solamente el 1% de ese 10 está al día con las unidades que tiene que presentar. Entonces habla también de esa desidia de las nuevas autoridades de querer también aprender cómo funciona la orgánica. O sea, yo de hecho son más o menos aproximadamente 140 documentos en PDF que uno tiene que ir estudiando y tiene que ir leyendo, y que tiene absolutamente de todo en 3 unidades temáticas. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿a qué se ha dedicado en este caso el concejal electo este último tiempo? Se ha dedicado a estudiar, se ha dedicado a prepararse, tal como O sea, Contraloría. el 1%, Solo el 1%. Parte del 1%. Exacto, O yo sea, soy parte del 1%. Yo ya tengo las 3 unidades hechas y estoy ya listo para ir el día miércoles a esta presentación, y me he dedicado. De hecho, esto no fue fácil. O sea, he estado las últimas 2 semanas trabajando en eso. He leído harto frente a eso. Hay hartas cosas que son bien interesantes desde las atribuciones que tiene, pero sobre todo el trabajo complementario que se hace con Contraloría. Entonces, y ahí es donde uno habla ese segundo punto. Cómo esta figura del alcalde, que pasa a ser un pequeño rey dentro de la comuna, tiene esas limitancias dadas por finalmente un consejo. Entonces, cuando tú tienes un consejo que no entiende cómo funciona la orgánica legal, finalmente ocurre lo que sucede, por ejemplo, con Cati Barriga, donde en realidad ser un personaje tan mediático era como, estoy en contra de Cati Barriga porque es un personaje mediático. Pero hoy en día uno ha visto la malversación, porque eso ha sido, no es que ella se llevó la plata para el bolsillo, sino que es malversación que a todas luces se veía.
O sea, cuando tú pones un matinal, cuando tú no estás haciendo el trabajo, cuando estés regalando peluche, cuando mandas a pintar murales con tu cara. Eso significa una distorsión y un mal gasto de caudales públicos. O sea, y por la misma razón, en tiempo real tuvo que haber una mayoría del consejo que dijera, oye, pero si aquí hay algo que está mal. O sea, no puede esta señorita cada vez que vaya a un liceo que le pinten un mural a la entrada del liceo. O tener ¿cómo se llama? Un auto dorado. Entonces, dentro de lo cognitivo, uno tiene que entender que se está malgastando recursos que es de todas las personas de un territorio. Para un gustito personal, y eso es el punto. Un gustito que es desagradable para la gente. Y que tiene que ver con un concepto que es la idolatrización que se hacen de estas figuras que son muy caudillísticas. Entonces aparece eso. Entonces, en el caso de Katy Barriga habla de cómo toda la orgánica comunal dejó de funcionar en ella. ¿Y qué pasó? Que en 4 años, y ahí, ojo, tenemos a Bogdanovich hoy en día, no solamente a cargo de la comuna, sino que incluso como una de las cartas presidenciales del Frente Amplio. Entonces, claro, y uno empieza a preguntarse, wow, o sea, un alcalde que finalmente empieza a hacer bien la pega y que se da cuenta de que se puede esto hacer de tal o cual forma, pudiese perfectamente poder potenciarse con una figura, en este caso edilicia. Ahora, sobre todo de una comuna, porque todo el mundo piensa que o el que va a ser gobernador regional de Santiago, de la metropolitana, o el alcalde de Santiago son los que tienen más probabilidades de llegar a una presidencia, y esto te demuestra que no, y que es interesante, que ahí es donde tú puedes hacer la pega. Y el tercer punto, que es el más complejo, porque habla de algo que aquí nosotros no olvidamos, que durante todo este periodo de los 4 años, donde incluso nosotros hemos estado aquí con Jorge hablando, hubo una crisis constitucional, donde nosotros tratamos de cambiar la Constitución 2 veces, y ojo, hay un tercer borrador que está hecho a consenso, que esa comisión, entre comillas, de expertos que muchas veces dijimos, oye, esta gente no tiene idea porque lo instalaron los partidos, al final esa comisión de expertos tiene un escrito constitucional que en realidad está muy centrado en lo que Chile necesita, y más por lo coherente, menos a futuro. Pero ¿cuál es el punto? En donde hoy en día tenemos un sistema judicial que está en una crisis tremenda. Y ese es el gran pero de donde Hermosilla es esta punta del iceberg donde uno como que ya intuía que la cosa del Poder Judicial estaba malo. Pero cuando tú ves todo lo que son los nexos de Hermosilla y cómo también el Poder Judicial está desequilibrado con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, tú te das cuenta que nuestra democracia y nuestra república está en crisis. Ahora, ¿cómo se arreglan esas crisis? Haciendo finalmente un cambio de constitución. Ahora, Chile hoy en día tiene problemas más urgentes, por lo cual nosotros se nos olvidó eso, pero si no hacemos los cambios de constitución y ponemos nuevas reglas establecidas, lo que vamos a provocar es que vamos a empezar a normalizar que casos como Hermosilla o el que tenga influencia de aquí o el que tenga influencia de acá sea como parte del juego político, y ojo, y eso hace de romper la lógica portaliana que decía Jorge, que es este ordenamiento territorial que tiene Chile, que es así, a finalmente transformarte en un país que incluso hasta podríamos llegar a ser un país bananero, donde hoy en día en realidad donde todo el mundo sepa que normaliza. esté normalizado. Entonces creo que es un punto de inflexión que no hay que dejar pasar, pero que también es muy complejo, porque cuando hoy en día tú tienes indicadores de seguridad que son muy graves desde el punto de vista de los tipos de delitos, tú dices, bueno, ya, mira, esto es grave, la corrupción es grave, pero no me afecta en el día a día. Entonces, pero sí afecta a las bases republicanas y democráticas, y algo muy, muy interesante, y con esto termino la idea, algo que para nosotros es fundamental como ser humano, y que es la igualdad ante la ley. Al tener un poder judicial en crisis como lo está hoy en día, vemos finalmente que ¿qué provoca todo esto? El caso Hermosilla, que te demuestra que no todos somos iguales ante la ley. Y constitucionalmente es muy grave. Y eso lo sabemos hace tiempo. Siempre, o sea, la historia de los países de América Latina siempre se ha basado ante la desigualdad de la ley. Porque los que crearon las repúblicas son personas de la élite, son criollos, hijos de españoles nacidos en América, que fueron a estudiar a Francia y la Ilustración, e implementaron el sistema, en este caso en el siglo XIX, en el 1800 en este caso. Y el sistema que tenemos actualmente, y durante toda la historia las élites han gobernado, han tenido el poder en Chile. Entonces, ellos manejan manejan o instrumentalizan el Estado o los poderes del Estado. Y eso se ve claramente en este contexto actual que es el caso de Hermosilla, cómo se maneja el poder político y el poder económico también, claramente. Claro, o sea, uno se ha dado cuenta que más allá de manejar de Hermosilla, tener lazos políticos y lazos económicos. lazos de la élite económica, Sí. o sea,
él se manejaba en todos esos ámbitos, exactamente, ¿no? y el punto Y le solucionaba el problema a todos. Exacto, y el con punto solamente que le depositaran algunos millones. Y el nomás, punto ¿no? que afecta es la desconfianza de la ciudadanía. Obviamente, de historia, dentro de la historia, Chile no, la igualdad ante la ley no existe. Obviamente en el contenido, en la letra, en el papel, existe que todos somos iguales, todas y todos somos iguales ante la ley. Pero cuando tú tienes cárceles diferenciadas, exactamente, ya no hay igualdad, ante la ley. Y eso siempre bajo así, ningún y punto de vista. siempre en la historia del mundo ha sido así. Incluso Lenin hablaba que existían iguales más iguales que lo mismo igual. Entonces, él te da el reflejo que no existe la igualdad. Lenin, que es un referente, digámoslo bien, del marxismo. Claramente. Entonces, eso obviamente impregna también en los poderes del Estado. Que exista este trato privilegiado que tienen las élites políticas y que la ciudadanía, que somos parte de la construcción del territorio, de la construcción de este país, sientan decepcionada una vez más por el funcionamiento de la clase política, que eso hay una diferencia entre la política, que es un instrumento noble, claro, que busca en este caso el bienestar de la comunidad como instrumento, y en este caso la clase política que tiene el poder político, y obviamente inexado al poder económico. Así es. Y bueno, lo grave que plantea Jorge tiene relación con el tema de las redes que se generan. Redes de contacto. Claro, que son redes finalmente de contacto, y que en realidad uno pudiese entender, ya que si bien en el papel dice que está la igualdad ante la ley, en el hecho así uno lo ve que teniendo un buen abogado te puedo sacar bastante bien de alguna situación, que es un poco lo que hacía Hermosilla, pero también tiene relación entonces con poner de manifiesto que nuestras repúblicas y que nuestras democracias no solamente no cumplen con la función, sino que además de eso es necesario finalmente hacer procesos en donde nosotros podamos hacer lo que se llaman los nuevos tratos sociales. Entonces por eso es que es tan importante, porque hoy en día nos pega de golpe este tipo de situaciones, pero en algún momento Chile también tuvo esa oportunidad de poder decir, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que cambiar, tenemos que hacer un nuevo trato, vamos a poner nuevas reglas del juego. Pero las dos veces que lo intentamos, dijimos que no. Entonces es interesante, porque entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué trabajamos? ¿En la medida de lo posible, de lo urgente? Álvaro, pero yo creo que esas dos veces, que las dos veces se rechazaron, es que la comunidad, en este caso el ciudadano común y corriente, se dio cuenta de que... Es que no se pensó en el bienestar, se pensó en la trinchera ideológica. Correcto. Eso es el punto, se pensó en la, y es por en la misma tendencia razón, política. Qué interesante el fenómeno, porque de esta forma así nos sirve para poder también un poco el ejemplo. ¿Se recuerdan que cuando nosotros teníamos la oportunidad de escribir democráticamente una constitución y elegir a la gente y todo lo demás, todos los ojos del mundo miraban a Chile, porque las constituciones no se escriben así? Tú las constituciones tienes que dejarle a gente profesional, experta en esas áreas, que se impregne de la realidad y la proyección del país. Y a partir de eso se construyen las constituciones. Entonces, claro, cuando tú tienes dos constituciones hechas por en general la ideología, por los nichos la ideología que marcó una votación, claramente que tenéis finalmente dos instrumentos que están ideologizados y por eso que van a fallar per se. Sí, pero no debemos olvidar que esos dos instrumentos que se hicieron de esa forma ideologizada y con personajes que no tenían que ver con el mundo político. Yo creo. O sea, eso se da porque la comunidad, en este caso la ciudadanía, estaba decepcionada de los políticos. Y tenía que ver con el relato del momento. Por lo tanto, no querían que los políticos, esos políticos de los cuales la gente estaba desilusionada, se pusiera a hacer una constitución, cuando se veía así a simple vista que los políticos prácticamente no tenían calle. O sea, los políticos estaban encerrados en el Congreso y desde ahí miraban hacia abajo al resto del perraje. Y era un contexto de crisis, no se aprovechó la crisis. Generalmente estos contextos de crisis política y económica es una búsqueda de una oportunidad. Y se dieron esa oportunidad a través de un proceso constitucional. Y ese proceso lo desaprovecharon personas, en este caso, que bajo la voluntad de la ciudadanía, confiando que ellos iban a hacer un trabajo ejemplar, que iba a haber una constitución participativa, fue al contrario. O sea, los nichos ideológicos
se dieron en el primer proceso constitucional y también, ¿para qué decir el segundo proceso constitucional con los partidos republicanos? En este caso. Sí. Entonces, por ende, claramente lo que se vio es se desaprovecharon estas oportunidades que fueron generadas por el descontento de la ciudadanía a pie, y claramente tuvimos los instrumentos legales, instrumentos políticos, instrumentos técnicos, que lo que se concretó y lo que se logró fue tipo de rencor o venganza ideológica por parte de un grupo. Por ejemplo, escuchar a Baradí decir que tienen que sufrir los que están siempre en el poder, eso lo que te provoca es un alejamiento a la ciudadanía. Hay que aprovechar estas cosas y cuidarlas. Y no se cuidaron, al contrario, se dieron gustos, o sea, pequeños gustos personales, y eso no es el logro, eso no es el objetivo. Y por la misma razón es que, ¿por qué yo lo vuelvo nuevamente a poner sobre la mesa este tema a discutir? Porque gran parte de las crisis que nosotros tenemos desde el punto de vista de la ejecución política y económica que tiene el país, que tienen que ver con estas cosas que nosotros estamos descubriendo con Hermosilla, y que lo más probable es que con Hermosilla tiene que haber un montón de otras cosas más debajo, y ese amiguismo o ese compadrazgo que se da en Chile, que en realidad para nosotros no lo teníamos tan normalizado de que existía, de que Hermosilla después te diga, no, si te soluciono esto, tráeme esto otro, creo que plantea entonces esa necesidad de que los temas constitucionales en Chile no deberían estar cerrados. Entendemos que si bien hay una contingencia de temas que son muy urgentes en este momento, que para eso hay un poder ejecutivo. Y eso es muy interesante, porque cuando uno dice cuáles son los objetivos y cuáles son los propósitos que tiene cada uno de los poderes del Estado, porque el poder ejecutivo es el que tiene que gobernar, ¿ya? Y ese gobernar significa dar respuesta y gestión y solución a las situaciones que le pasa al país en el momento, durante los 4 años que tienen de periodo. El poder legislativo, ellos tienen que generar las condiciones legales a través de leyes para que el poder ejecutivo tenga herramientas para poder hacer una gestión del país, por lo mismo, y luego el poder judicial tiene que hacer la aplicación y sanción de las leyes que tiene y que genera el otro poder. Ahora, cuando tú ves que está todo eso permeado por un personaje, o quizás por cuantos más, empieza a haber finalmente esta desconfianza en las instituciones, y que cuando esa desconfianza en las instituciones nosotros no nos alarmamos, cuando empezamos a normalizar que esto es así, finalmente caemos en normalizar la corrupción, y ya ahí empezamos a tener una crisis completa y social de legitimidad, ni siquiera representación, legitimidad. Exactamente, y eso es muy peligroso porque hace que las élites, sean las que sean, comiencen a secuestrar espacios que son muy importantes desde el punto de vista del territorio, de las comunidades, y por la misma razón después uno ve, por ejemplo, alcaldes que están ligados a los narcos, por ejemplo, uno después ve campañas políticas que son financiadas por grupos económicos que tienen intereses, por eso después vemos que hay gente que les pasa el papelito hecho y diga, oiga, en el Congreso usted hágame esto y apruébemelo. Entonces, porque tenemos tan permeado eso, porque normalizamos, pero lo que tenemos que hacer es escandalizarnos con esto y hacer que esto finalmente vuelva a reencauzarse, si en algún momento hay que hacer en paralelo, porque eso es muy importante, si el poder trabajar en una nueva constitución, que la haga una comisión experta, que después lo presente, que sea finalmente parte de lo que las políticas que se está haciendo como Estado, no como gobierno, sino que como política del Estado, creo que sería mucho más sano, porque lo que sucede con el estallido social no es una situación que finalmente uno puede decir, eso ya está solucionado, si ya superamos la etapa, ahora hay que ver cómo recuperamos el tema económico, ¿no? Porque tiene toda esta relación también de entender que lo económico se va a mejorar cuando haya confianza también en lo político. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una desconfianza desde el punto de vista político, claramente que, por ejemplo, hoy en día tenemos gente que está sacando sus capitales fuera del país por una desconfianza que existe. Entonces, hoy en día uno estamos viendo, por ejemplo, en América, procesos que van hacia gobiernos de derecha. Y gobiernos de derecha que no tienen relación con la pérdida de libertades u otros, sino que simplemente poner el énfasis en lo económico. Y que, ojo, la necesidad inmediata que está sufriendo y que está sintiendo la gente. Bien, vamos a... Es un tema que está en discusiones. Es un tema que está en desarrollo, ¿no?
y que vamos a ver qué pasa con todos estos casos que han impactado últimamente al país y que realmente hace que la comunidad, que la gente pierda la confianza en todos estos sistemas, ¿no? En el sistema judicial, en el sistema político, en todos los sistemas en los cuales se está viendo la corrupción actualmente. Y el punto, Fabricio, es que aparecen discursos populistas. Es un discurso populista. Con esta debacle, el discurso populista es como la salvación. De todo. Y al final lo peor. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Entonces, ahora, ojo, en Chile nosotros hemos tenido ejemplos de esto. Entonces, por ejemplo, cuando uno comienza a hacer el análisis del Chile del siglo XX, donde Arturo Alessandri venía, por ejemplo, desde el año 1920 a trabajar todo lo que tenga que ver con esta reforma, y en algún momento él dice, oye, hay que hacer un cambio de constitución porque esto no me sirve para poner un nuevo trato, y entonces no lo dejan instalarla, él tiene que salir del país. Luego después lo traen de vuelta, lo instalan para que firme, luego después Carlos Ibáñez toma el poder y luego viene la crisis del 29, nuevamente falla, y después con la constitución del 25 Alessandri lo vuelve a retomar. Pero el siglo XX Chile tiene un montón de ejemplos de ver cuándo finalmente lo político comienza a ser permeado, en este caso por todo lo que son la influencia, como lo hemos visto en el caso de Hermosilla. Esta cosa en Chile ya lo hemos visto, y esto no termina bien. Y esto va terminando finalmente después con una normalización, hasta que ya una burbuja finalmente social empieza a explotar, y esa burbuja social se empieza a agrandar cuando tú ves un indicador de los que del bienestar ya te empieza a pegar de forma directa y personal. En el caso, por ejemplo, de acá del 70 ya y de los 80 tiene que ver con el trabajo, tiene que ver también con la canasta básica alimentaria, pero en el caso de nosotros, ojo, no es un proceso que estemos ajeno, porque estamos con el tema de la delincuencia. Hoy en día, entonces, si bien tenemos una canasta básica donde en Chile no hay problema de una pobreza extrema con niveles muy, muy, muy altos, pero ojo, lo que sí tenemos niveles muy, muy altos en comparación a lo que teníamos hace 10, 20 años atrás, son indicadores de violencia, y sobre todo de casos que son muy complejos. Entonces, si eso te empieza a escalar, que un poco lo que tampoco hemos podido ver que va en retroceso, eso sí te podría generar después una situación, en este caso política y social, mucho más compleja que incluso la que se le vivió en el 2019. Sí, el tema es que estos temas nos llevan, como dices tú, a una crisis social, y esa crisis social ya las conocemos, en que terminan generalmente, y lo hemos visto en todos los países de América especialmente, que esas crisis sociales terminan en dictaduras, al final de cuentas. De hecho, el paso previo es tener gobiernos de ultraderecha. Es una tendencia que se da en el mundo. Y que se está dando en Europa. En Europa ya se dio, o sea... Hay una serie británica que se llama Years and the Years, que se dio el 2019, cuando se relata la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea por medio del Brexit, en este caso. Y ahí empieza a aparecer momentos de crisis, una crisis económica, en donde deriva a un personaje de ultraderecha que sale electo primer ministro. Y eso es lo que obviamente da una tendencia que los cambios, en este caso, cambios de este tipo, obviamente que buscan como la globalización en torno al mundo, también existen ciertos parámetros y ciertos pilares gente que no quiere que exista cambio y que se fortalezca la identidad nacional. Claro. Entonces, también el auge de la ultraderecha lo que buscan es fortalecer la identidad nacional a nivel territorial. Y que un poco los chauvinismos que nosotros comenzamos a ver en América Latina a mitad del siglo XX, y que finalmente terminan, tal como tú dices, terminan después todo en dictadura. Yes. Bueno, esperamos que eso no ocurra. Vamos a una pausa cortita, junto a nuestros auspiciadores, a nuestros amigos de Supermercado Muba, por supuesto, que están ahí en Cowell esperando por usted. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. De nuestro supermercado, la sustentabilidad de nuestra brújula, adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social, juntos hacemos la diferencia. Y también saludamos a CBA Miami LLC,
que es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por don Jaime Reyes, que es un profesional, contador, auditor, diplomado en negocios internacionales, magíster en administración moderna, MBA en administración y finanzas y consultor internacional. Es miembro CBA, es miembro independiente de Parker Russell International, red internacional con presencia en más de 80 países en el mundo. Para usted, señor, si quiere invertir bien, hágalo en Miami LLC. Él está esperando ahí, don Jaime Reyes, con los contactos que están ahí en pantalla. Vamos a ir a una pausa cortita y vamos a volver inmediatamente para seguir analizando los temas contingentes aquí en la comuna de Pichilemu. CBA Miami LLC es una empresa creada hace 14 años en la ciudad de Miami, Estados Unidos. La empresa fue creada y desarrollada para brindar la asesoría y consultoría en las siguientes áreas: negocios internacionales, inversión extranjera en los 52 estados de Estados Unidos, asesoría en impuestos internacionales, asesor en impuestos de los Estados Unidos, inversión en bienes raíces y consultor en impuestos de sucesión. CBA es miembro independiente de Parker Russell International. Tiene clientes de todo Chile y también de Pichilemu y la sexta región, que avalan su confianza y profesionalismo. CBA y su equipo le esperan en Miami. Bienvenidos a Mubap, el supermercado 100% pichilemino de Pichileminos. En Mubap creemos en lo local, un espacio para emprendedores con productos únicos a precios justos. Un lugar de encuentro para la comunidad, donde la calidad y la variedad de nuestros productos exclusivos destacan. ¿Necesitas delivery? Ofrecemos servicio personalizado para tu comodidad y nuestra atención excepcional está siempre a tu disposición. En Mubap sabemos que tu compra es importante. Llena tu despensa con nuestra variedad conveniente y asequible. Cuidamos el medio ambiente en nuestro centro de reciclaje. Mubap, el supermercado que piensa en ti y en Pichileminos. Ven y descubre la diferencia hoy. Bien, ya estamos de vuelta, estamos de regreso, estamos compartiendo este cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV junto a nuestros panelistas Jorge Galás y Álvaro Álvarez. Vamos a seguir conversando con ellos con respecto a temas de la contingencia actual. Mañana hay elecciones, segunda vuelta de gobernadores regionales. Sí. En la sexta región está ahí el actual gobernador regional Pablo Silva junto al representante de Fernando Ugarte, republicanos, Fernando Ugarte. ¿Cómo ven esta elección? Aquí estamos hablando con Álvaro que votaron en este caso por esos candidatos, por todos los 7 candidatos votaron 587.998, según el dato del CERVEL en este caso. Votaron como un total de 744.000, otros votos fueron nulo y blanco. Pero los que votaron por los 7 candidatos fueron 587.998. ¿En toda la región? En toda la región, por los 7 candidatos. El punto es que en este caso Pablo Silva sacó 180.000 y Fernando Ugarte sacaron 130.000 votos. Ya, ahí está todo definido como 300.000 votos que son de esos 2 candidatos. El punto es que ¿dónde van esos 287.000 votos en este caso? ¿A qué candidato se va? Generalmente el Frente Social Cristiano y en este caso el Partido de la Gente son aproximadamente como 70.000 votos, que son votos asociados generalmente al Partido Republicano.
más los votos que sacó la centro derecha con Rebeca Cofré, como 99.000 votos. O sea, son como un total ligado a la centro derecha como sobre 200 o 300 votos, algo Casi así. los 300.000 votos. Versus 80.000 votos que son asociados a la centro izquierda. Pregunta, ¿esos votos van a ser engrosados al candidato o a hacer dispersión de votos? En este caso, personas de centro derecha que votaron por Rebeca Cofré la primera vuelta, ¿van a poder votar por Pablo Silva? ¿O van a seguir el lineamiento político que estableció el Comité Central? Es el punto. Pero generalmente eso se ve en las ciudades más grandes, no se ve en comunas pequeñas. Obviamente el lineamiento político partidista se ve en Rancagua, o se ve en Rengo, o se ve en San Fernando. No así en Pumanque, o en Peralillo, o también en Marchihue. O en Pichilemu. Sí, más o menos, yo siento que mañana va a haber un ausentismo en todo caso. Va a haber más 80.000 votos más o menos, yo creo que no van a participar. Va a haber más ausentismo que aunque sea obligatorio, va a haber como 80.000 votos. Autosentismo, porque aquí pasa mucho, sobre todo, por ejemplo, en Pichilemu, que si bien, veamos el caso de Pichilemu, nosotros tenemos acá un padrón de 19.000 y en realidad votaron 16.000. Entonces, frente a eso, lo más probable es que mañana los que vengan a votar más o menos son 13.000, 12.000. Claro. Y ese porcentaje más o menos uno lo va multiplicando, entonces más o menos 80.000 personas no van. Entonces ahí ya tenemos gente fuera. Ahora, interesante la pregunta que plantea Jorge respecto a si se es capaz de endosar por bloque político. Este bloque es centroizquierda con derecha y ultraderecha, ¿ya? Que en general no es parte también de los discursos que se está dando y que, ojo, es como muy similar. Yo me recuerdo mucho cuando Fabricio dice: en Pichilemu y en O'Higgins se da mucho la proyección a nivel nacional, porque este es como lo que pudiese pasar, por ejemplo, en una situación presidencial el próximo año, con un candidato de ultraderecha que pudiese ser Kast o Evelyn Matei, con, por ejemplo, una figura del socialismo democrático como, por ejemplo, Michelle Bachelet. Que lo más probable que si la centroizquierda puede generar un personaje de consenso que pudiese generar una futura presidencia, es en este momento la única persona, Michelle Bachelet. O sea, lo tenemos claro en eso. Y es interesante con Pablo Silva, déjame terminar la idea, Jorge, porque es interesante porque Pablo Silva, el no haber sacado el 40% en la primera vuelta, que le faltó un poco, también se puede sentir como un voto castigo. Y que hoy en día nosotros lo estamos viendo cuando tú tienes un gobernador regional que dentro de su primer año hizo una buena gestión, que estuvo presente, que trabajó con todas las autoridades de forma mancomunada, donde, por ejemplo, en el caso de Pichilemu se aprobaron un montón de recursos. Transversalmente, que trabajó con todo el mundo, claro. Que no hizo miramientos si este es de derecha o este es de izquierda, sino que en realidad aquí el Consejo Regional, y nosotros lo hemos escuchado acá también cuando vienen los CORE, o los que estaban en este periodo, que ellos planteaban, decían, Pablo Silva ha trabajado con todo, y uno se pregunta, pese a todo eso, ¿cómo no es capaz finalmente de llegar a un 40% y ser elegido entonces sin evitar este balotaje? Entonces aquí yo siento que también hay un voto castigo, pero también hay un voto ideológico frente a poner un tema, que por ejemplo en el caso de nosotros acá, le pasó mucho lo que fue la costa de Cardenal Caro. El muelle de Muegalemo. Y claro, es correcto, que ahí le pasó la cuenta, pero también hubo un tema bien interesante con el fenómeno de la señora Rebeca Cofré, donde tanto parte como Colchagua con Cardenal Caro se alinearon por un tema de la cercanía. Es decir, sí. de que es una persona que nosotros conocemos, que además es pichilemina, que tiene familia, que uno la ubica y todo lo demás, que es muy raro poder ver a un gobernador regional que tenga ciertas... Que esté ligado finalmente al territorio. Entonces por eso que uno como que se desconecta del tema y por eso mañana va a haber ausentismo. Pero en el caso de las definiciones, es una definición finalmente netamente ideológica, y por la misma razón el candidato de centro derecha sí tiene un punto a favor, y es que dentro de los temas que él plantea, cuando tú no eres gobierno y tienes propuestas para poner sobre la mesa que en realidad son ideas solamente, el tema de seguridad es lo que las grandes ciudades define todo esto. O sea, hoy en día estamos hablando de que Rancagua, Machalí, Rengo, San Vicente, San Fernando, Santa Cruz, te pueden definir por cuál es el pulso que sienten frente a la situación de seguridad. Y allí la derecha y la ultraderecha tienen un discurso que es ideológico, que lo hemos visto en las últimas
elecciones de los últimos 4 años, donde no es un discurso que cambie, sino que al contrario, hoy en día tienen más ejemplos frente a de cómo esto ha ido empeorando. Entonces el discurso más bien ideológico, y también Pablo Silva tiene ese tema de que si bien él ha estado trabajando, ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista también de lo que plantean las autoridades que trabajan con él, aún así la ciudadanía no lo ha sentido tan cercano como sí lo ve en este caso también la posibilidad de poder hoy en día, como dice Jorge, en los números, incluso más posibilidad tiene el candidato de la centro derecha o de la derecha propiamente tal, que en este caso la centro izquierda, en lo que es la repartición de número ideológico. De votos, o sea, y ahí depende claramente dónde se dan los lineamientos políticos partidistas. O sea, que el partido político te diga vota por este candidato tal y determinadamente. Que eso se da generalmente en ciudades, como dice Álvaro, en ciudades como Rancagua, Rengo, San Vicente, Machalí, en este caso San Fernando, Santa Cruz, por el polo de desarrollo económico existente en esas ciudades, claramente, que está en este caso la seguridad, porque son ciudades que tienen sobre 50.000, Rancagua tiene casi 500.000 habitantes. Entonces, claramente está eso, el discurso de seguridad establecido dentro del aspecto político partidista por parte de la centro derecha y republicano, pero también está el discurso de gestión del gobierno regional en las comunas pequeñas, en este caso en el borde, en este caso Colchagua, Cardenal Caro, que también, y las ciudades pequeñas como Coínco, Codegua, Coltauco, que son ciudades sobre 10.000 habitantes, que se enfocan más en la gestión del gobierno regional y en la cercanía que tienen con el gobernador actual. Sí, yo creo, con respecto a los votos de Rebeca Cofré, en este caso, que hubo mucho voto por cercanía, por persona, no por ideología. Por lo tanto, yo creo que ahí, en ese nicho de Rebeca Cofré, puede haber una división de votos. Que en Rebeca se da la situación como en realidad se dan los alcaldes. ¿Ya? Con Rebeca pasó ese fenómeno. En realidad mucha gente vota por el alcalde no por el partido político, sino que por el alcalde, por la persona. Entonces ahí es donde a veces lo mezclan, es que entonces Pichilemu ahora es de izquierda o es de derecha, y no se confunden. Las elecciones locales, tanto de alcaldes como concejales, se vota por la persona, no se vota en este caso por el sector político, ¿no? Exactamente. En cambio, hoy en día uno ha visto las campañas, la derecha se alineó completamente, desde Renovación Nacional hasta lo que es republicano y... Ya no hay centro derecha, es derecha... No, y es una derecha dura, entonces... Derecha extrema. Y es interesante porque no se entiende tampoco, y aquí vamos a poner la pelota sobre la cancha, el cargo al cual se está postulando mañana. Es decir, mañana se define el gobernador regional. Y si bien desde la derecha siempre se tiene como la seguridad como tema principal, hay que recordar que la seguridad no está a cargo del gobernador regional. La delegación regional. Eso es importantísimo después definirlo, porque como uno dice, bueno, pero entonces si él está planteando su discurso en base a la seguridad, proyectos, etcétera, etcétera, pero la seguridad la tiene en este caso, iba a decir Monsalve, pero ya no. El delegado, en este caso en la región, el delegado presidencial regional. Correcto, es decir, el Ministerio del Interior. Los gobernadores no tienen nada que ver con el tema de seguridad. Exactamente. Entonces, por eso lo hemos dicho en otros programas también. Y por eso es que es tan importante recordarlo a puertas, porque cuando yo en el discurso empiezo a ver que me están prometiendo cosas que en realidad dentro de mis atribuciones no tengo, y por eso que Pablo Silva cuando plantea su campaña, él dice, mira, esto es lo que yo he hecho con el trabajo con las personas, estos son los proyectos que estaban acá y todo lo demás. Claro, porque él muestra gestión. Pero a nosotros todavía nos falta, hay que también entender que el gobernador regional es una figura nueva dentro del punto de vista de la política de nosotros. Entonces es muy fácil a veces caer en discursos que son muy simples desde el punto de vista discursivo de lo que es finalmente el poder hablar desde la idea, pero también hay que decir desde la orgánica del cargo, qué es lo que yo puedo hacer. Y Pablo Silva finalmente lo que está haciendo es mostrando que él había hecho gestión. Ahora, es interesante porque vuelvo al punto, el fenómeno de Pablo Silva se da porque o seguimos desconociendo el cargo y todavía creemos que la seguridad es parte del gobernador regional y que por eso lo castigamos, o dos, es un voto de castigo porque realmente si bien puede decir que él trabajó con los alcaldes, la ciudadanía no notó parte de su gestión. O no fue capaz de comunicarlo por parte del gobierno regional. Sí, es interesante porque ahí es donde está finalmente esa disyuntiva. Yo creo que falta comunicar. Comunicar, eso. Sí. Comunicar, yo creo que hay una ignorancia aún en el cargo, en cuáles son las responsabilidades del cargo de gobernador. Y prácticamente la seguridad no es un tema de los gobernadores. No, es de la delegación regional y claramente este cargo buscaba descongestionar
lo que tenía la intendencia, que estaba encargado de todos los programas de gobierno, Claro. de todo el sistema y también de la seguridad. Y se divide para tener en este caso más claridad y más ligereza, en este caso en los procesos de propuestas de seguridad, Sí, en la principalmente, delegación y claro, en la gobernación principalmente regional. la reasignación de Reasignación de recursos, sí, ese es el también. punto, que hay Ese es el recursos desde el Poder Ejecutivo, que lo siguen manteniendo los delegados, y en este caso recursos que ya son autónomos, porque Autónomos. parte de lo que se buscaba era la autonomía, es la asignación de recursos. Ahora, quizás se castiga un poco también el tema de Pablo Silva por ejemplo, en Pichilemu se aprobaron recursos 2 veces para el alcantarillado. Entonces, muchas veces nosotros nos miramos las caras y decimos, bueno, ¿qué pasa con los recursos del alcantarillado? Porque todavía no se ha hecho ni una zanja. Entonces, quizá a lo mejor le pasa eso, que si bien desde el gobierno regional se ha tenido la intención, se ha bajado a poder trabajar, falta que también eso se demuestre que, oye, mire, este proyecto está, el tema de la construcción del hospital, los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que falta todavía comunicación, pero también entender el cargo. Ahora, hay que tener mucho cuidado y por eso es que es tan importante informarse a la hora de votar, porque hay cosas que yo puedo plantear desde el discurso, pero que no corresponden a las atribuciones que yo pueda tener. Entonces, nosotros sabemos que tanto la centro derecha como la derecha, su discurso se basa principalmente en seguridad, y a partir de eso uno puede ver cuáles son las responsabilidades que tiene el cargo de gobernador regional desde el punto de vista de la seguridad. Quizá a lo mejor es la asignación de recursos para cámaras, para móviles, para cosas así, pero por ejemplo decir, oye, yo te voy a tener más dotación de carabineros, voy a poner comisaría en tal o por los lados, son parte de las atribuciones que no corresponden finalmente al gobierno regional. El punto es que sabiendo, porque ellos saben que en la estructura organizacional del Estado, la responsabilidad de la seguridad es por parte de la delegación regional. Ellos lo saben, pero así igual buscan Claro, desviar el claro. discurso, y eso siempre Claro, en todas las elecciones lo han hecho. Sí, sí. Ellos dan un discurso de miedo De miedo, exacto. para... Y el próximo año prepárate cómo va a ser la cosa. Ahora, porque- pero por eso es importante que nosotros como ciudadanos nos empoderemos, y por eso que estos espacios, como por ejemplo este programa, lo que busca es finalmente que usted tome las decisiones informado y que entienda también que hay cargos ya con los cuales yo tengo atribuciones y con las cuales puedo hacer o lo cual no puedo hacer. Y a partir de eso el gobernador regional, que es un cargo nuevo que tiene que ver con la gestión de los recursos, de la distribución y también de poder generar políticas públicas para la región. Pero hay cosas que siguen por parte del Poder Ejecutivo a través de la delegación, como también en lo que es el tema de seguridad. Entonces es importante que mañana no se juega de quién te va a traer más o menos carabineros, sino en cómo nosotros vamos a tomar esa torta que es la plata que tiene la región de O'Higgins y generamos políticas públicas que finalmente sean y que vayan para todos los municipios independiente de los colores políticos que tengan. Y creo que allí hay 2 candidatos que se diferencian y es un poco la decisión que mañana hay que tomar. Bien, mañana a las 8 de la mañana ya Ya están abriendo las mesas. estarían abriendo las mesas para que todos se preparen. Es una elección muy sencilla, ya no es como la anterior, una donde papeleta y los nombres. había una cantidad de votos y una cantidad de candidatos ¿Cuál fue el voto que más les costó? Todos. Bueno, los votos más difíciles eran los de concejales, eran Y gobernador- el de y concejal consejeros de regionales. consejeros regionales. Por la Creo que- contabilidad de esos votos también. Sí, y, o sea, por la contabilidad, cómo lo contabas esos votos, ¿no? Eran tantos los candidatos que al final Termináis enredándote, te faltaban confundiéndote. pizarras y te faltaban lugares donde dejar los votos ahí en los locales de votación. Entonces, mañana no, mañana es un voto, Es chiquitito. es un sí. voto con 2 candidatos, por lo tanto... Y que sigue el mismo número de la Y- elección pasada. Claro, entonces es una cosa rápida. De hecho, se piensa que mañana ya a las 7:30 de la tarde Más de los va a resultados. estar los resultados listos aquí en Pichilemu con respecto a esta elección. Así es que ojalá mañana va a ser calor nuevamente. Así es que con ropa liviana, con mucho bloqueador, con jockey, con gorro, con lo que quieran, para que vayan a sufragar, especialmente tener mucho cuidado con los adultos mayores, ¿ah? Porque vamos a tener temperaturas nuevamente altas aquí en Pichilemu y en y en todo el país prácticamente. Ya estamos entrando Verano. al verano, entonces vamos a tener mucha calor. Vamos a ver qué pasa mañana. No sabemos, ¿vamos a tener programa mañana o no? ¿No? No, ya, ok. Por lo tanto, van a tener que informarse por otros medios, ¿ya? La radio.
Y nosotros la llevamos a los medios en las elecciones pasadas, como medio de Sí, comunicación. yo los felicito por el Ahí programa, vamos. chicos. Estuvieron hasta bien tarde ese Hasta día la una, trabajando. hasta la 1 de la mañana. Sí, estuvimos hasta las 2 de la mañana. No. Sí, yo, Sí. yo no hubiese tenido cara en todo caso para estar acá. Estaba con unos nervios, no les cuento. Pero sí, de hecho, bueno, yo también hablé por la radio a las 4 de la mañana. Fue la última vez también que... Y ya al día siguiente, a las 8 estábamos en el colegio Sí, nuevamente yo también, trabajando. estábamos a las 7. Nos costó, o sea, teníamos un montón de trabajo, así que... Y más, yo tenía a los niños enfermos, así que... No... Bueno, fueron momentos de tensión y yo de hecho hay que hacerlo públicamente, hay que agradecer al canal y también a todo el trabajo que en conjunto, Radio y lo Isla. habíamos conversado con Radio Isla, con Fiebre Valenzuela, con todo Sí. su equipo, ya mucha gente estaba informada, no solamente, ojo, no solamente aquí en Pichilemu, hay gente de todos lados, de todo Chile, que mandaban pantallazos de Pichilemu TV, decía, ¡ay, está ahí en la tele! Ya no está ahí en la tele, entonces era como... Y había harta tensión y todo lo demás, y lo conversamos con la gente también a cargo del local de votación, 80% de los vocales eran nuevos. Sí. Entonces por eso también Sí. varias eran como lentos. Yo siempre recordaba la mesa 7 de la Escuela Digna Camilo, la primera en terminar, y era siempre un avión, y ahora no sucedió lo mismo. Bueno, aquí una mesa eran las 3 de la mañana y estaban Claro. recién Bueno, de terminando. hecho esa mesa no estuvo ahí, pero nosotros estábamos todavía en el liceo, esa fue la mesa del liceo. Sí, correcto, porque, bueno, en lo personal, yo lo vi, había una distancia en este caso de 40 votos. Entonces, claro, le decían, no, pero es que una mesa no puede marcar la tendencia, no hace cambio. Y sí, pues estuvimos hasta que esa última mesa finalmente se cerró y ahí ya después. Y fue interesante porque nosotros conversamos con Jorge, me va a hablar un poco de la trastienda de eso. Ya habían terminado todo el tema y Jorge, el último mensaje que me dice, por el sistema de Ujón sale Pablo. Y sí, pues, y eso fue más o menos como las 4 de la mañana, 4 de la más o menos mañana, 4 y sí. tanto de la mañana conversamos la última vez que conversamos con Jorge, porque claro, lo de concejales fue bien interesante lo que se dio al final, más allá de lo que pasaba en mi lista, donde iban peleando voto a voto, que subía uno, que bajaba el otro y estaban así, que se veía mucho en la tele, el tema, pero el tema del sistema de Ujón, que es el sistema proporcional que nosotros tenemos, donde van los pactos, o sea, van las listas y van los pactos y los subpactos. Entonces, y ahí los que tienen que ganar son los subpactos. Y luego de los subpactos ganadores, dentro del pacto que saca uno o saca dos, finalmente sale el más votado de ese subpacto ganador como subpacto. Y eso, para muchas personas, se sorprendieron en la mañana, cuando ya a eso de las 9, 10 empezaron a darlo a través de los distintos medios ya la información oficiales, pero con Jorge nosotros lo habíamos conversado ya a las 4 de la mañana, decir, ahí ya está listo todo. Sí, hubieron sorpresas en la mañana. Muchachos, el 6 de diciembre es el cambio de mando en el municipio local. Exactamente. Día viernes. En la tarde, tengo entendido, ¿no? No, a las 11 de la A mañana. las 11 de la mañana. Nos invitaron. ¿Lo invitaron a usted? Nos invitaron. A mí todavía no me llega la No me invitación. llega No, tampoco. no sé por qué. Bueno, esperamos que llegue luego. Bueno, nos invitaron de palabra, porque todavía no han dicho nada. Se va a hacer Pero era a las el 11. cambio de mando. Tengo entendido que ustedes ya se han reunido, ¿no? Con los concejales actuales y con el alcalde actual también, ¿no? Bueno, primero agradecer a Cristian Pozo, el actual alcalde. Él tuvo primero la deferencia de poder conversar con todos nosotros, de poder llamarnos, felicitarnos, y eso se agradece. Yo en lo personal también llamé a todos los candidatos ganadores, le mandé un mensaje también a todos los amigos que estaban en las papeletas, porque en general son momentos donde uno tiene harta tensión, lo pasa bastante mal con esa incertidumbre y frente a eso hay un tema de un valor muy importante, Fabricio, y que nosotros siempre lo hemos potenciado, y yo creo que como profe de historia siempre lo hacemos, que es la participación. Y que cuando tú sientes que hay algo que no está bien, tú puedes y tienes la responsabilidad de participar. Entonces, había en una papeleta de concejales 31 personas que sentían esa responsabilidad de poder participar también, de poder decir yo quiero poner algo sobre lo que es
mi persona sobre la mesa. Y también desde el punto de vista de los alcaldes, los 4 candidatos a alcalde, más los candidatos a core que eran de aquí. Es muy interesante el fenómeno que se dio porque por primera vez también veíamos tantos candidatos de core pichileminos. Entonces había muchos que claro decían, pero cómo yo no sabía que era de aquí, no sabía que este chiquillo. Sí, había harto candidato que era de acá, que muchas veces lo que nosotros nos quejamos que nos ponen candidatos de afuera. Y en el caso también de gobernador regional, del hecho de tener a la señora Rebeca Cofre, que también era de acá, entonces como era una elección que se sentía muy, ¿cómo se dice? Muy cercana, de tener gente conocida en todas las papeletas. Y en el caso de nosotros, ya nos invitó a un desayuno, Cristian, junto con su equipo, nos juntamos con el alcalde electo, don Roberto, más todos los concejales en un desayuno donde en realidad era un poco también conocerse. Habíamos concejales que en general no habíamos tenido como mayor contacto y frente a eso también, en realidad fue un desayuno de camaradería donde Cristian puso el tema más bien como del agradecimiento y nosotros también un poco de lo que queremos mostrar y presentar para el nuevo consejo. ¿Cómo estuvieron esas reuniones? Bien, todo súper distendido. Se nota un consejo más jovial. Nosotros, de hecho, después que terminamos... ¿Pero ustedes estaban con los concejales actuales también? No. Nosotros no hemos tenido contacto con ninguna otra persona, tampoco nos han citado formalmente. Y solamente hemos tenido la invitación formal del actual alcalde Cristian Pozo para un desayuno. Nada más. La próxima cita formal es el día 6. ¿Estaba el alcalde electo también ahí? Sí, correcto. ¿Cómo estuvo ese encuentro entre esos dos alcaldes? Todo piola, en realidad. Tal como te decía, pues, un encuentro súper jovial. Habemos 3 chiquillos que somos bastante jóvenes. Había gente que nos alegó porque ninguno llegó con camisa y corbata. Yo fui con camisa, por lo menos. O sea, no fui con la polera, pero en general sí. Pero para el día 6 tienen que ir todos de camisa y corbata. Pero yo creo que la corbata es un detalle. O sea, por lo menos de camisa, camisa ¿no? camisa o sea, ¿cómo se llama? En formal. Sí, como pues sí. formal, informal. O semiformal. Como dice mi señora, vais vestido de profe. Sí, yo en lo personal, yo de profe no. Bueno, sí, igual ando así, pero con mi chaquetita. Entonces ando un poco más semiformal. Pero también se entiende desde el punto de vista incluso de la forma de hablar. O sea, por ejemplo, yo estábamos conversando y decían, no, es que está chingando. Y era como ¿qué está hablando este? ¿Qué chingar? Viene México, una cosa así. Claro, pero no, y ahí hablamos también del concepto, desde el chingarse o el chingado que se ocupa también en Chile, cuando uno tira el trompo y dice, te chingó. Y es porque... Entonces, se entendía distinto. Y fue como eso, fue como mucha camaradería, fue como mucha buena onda. Y lo más importante es que en realidad, más allá de lo que nosotros lo hemos juntado, es también lo que la gente nos dice. Que ven un consejo que tiene muchas posibilidades de poder hacer un gran aporte. Casi todos somos profesionales, ya todos tenemos distinta expertise en distintas áreas. Y del consejo anterior quedan 2 nomás, ¿cierto? Sí, correcto, que es Sofía con José Luis. José. Sí, y entonces se ve un ambiente de mucha colaboración también, que fue un poco, nosotros conversamos más como los concejales. Eso fue Cristian con Roberto, ellos tenían también temas de poder conversar, de la transición, de esas cosas que en realidad son más bien de alcalde a alcalde, y nosotros en realidad ocupamos un espacio que tampoco fue muy largo, o sea, estamos hablando que fue más o menos como 1 hora y algo. Y que terminamos con una selfie, porque obvio, somos cabros y tiramos selfies para nuestro Instagram. Entonces como que la gente mira, ¿y por qué se toman selfies? Era como, sí, los cabros nos tomamos selfie. Entonces, y eso fue como más bien el tema. De allí no hay más. No ha habido más reuniones ni todo lo demás. Ni tampoco invitaciones formales, que eso es muy importante. O sea, porque hay gente que me dice, pero ¿por qué ustedes ya no van a todas las actividades? Es que no, por lo menos a mí no me han invitado. O sea, formalmente no hay invitaciones porque somos autoridades selectas. Entonces ya desde el 6 sí... Pero yo tengo entendido que cuando después de las elecciones, para todas las actividades que hacen los municipios, sea cual sea el municipio, se debe invitar a los concejales electos y a los concejales que están en ejercicio. Ya, por lo menos a mí no ha sido así. En general, cuando estaba en proceso de campaña, te llegaba un correo con todas las invitaciones, porque por ley todos los candidatos tienen que ir, tienen que ser invitados a las actividades formales del municipio. Sí, en el caso ahora no hemos tenido ninguna
invitación formal, por lo menos a mí o a mi correo, que sí me llegaban, o así como también me llegaron la invitación del desayuno, pero a otras actividades formales no. Álvaro, ¿cuáles son las expectativas que tienes tú con respecto a este cargo que tú ahora vas a empezar a ejercer desde el día 6 de diciembre? ¿Cómo lo ves? En realidad es como súper desafiante, es muy desafiante porque primero hay hartas cosas que uno aprende del proceso eleccionario propiamente tal, que en realidad ustedes hicieron un gran análisis cuando hicieron el programa con respecto a cómo también la ciudadanía comienza a palpar esa necesidad de tener un consejo quizás más profesional, ya que sea más estudioso en cierta área. Y en lo personal yo lo tomo de esa forma, es decir, yo me siento muy preparado y muy capacitado para poder asumir varios desafíos en algunos espacios, principalmente en el tema educativo. Nosotros lo hemos conversado harto, en el primer bloque también lo hablamos, esa necesidad de poder acompañar el proceso educativo de nuestra comuna. Y es muy importante. Y para eso tiene que ser alguien que conozca el proceso educativo, que haga clase en sala, que conozca a sus colegas, que conozca también los distintos colegios de Pichilemu, más allá de que uno puede hacer solamente clase en un colegio. Yo siempre digo a los colegios, yo conozco todos los colegios, visito todos los colegios, me llevo muy bien también con muy gran parte de la comunidad. Y también a uno lo ven como bien cercano frente a eso, y creo que es un poco lo que uno puede aportar. Ahora, hay un proceso que hay que hacer sí o sí, que tiene que ver con la transparencia, ¿ya? Una de las cosas que la ciudadanía más te ha pedido es que el nuevo consejo sea súper transparente y que sea capaz de llegar y de bajar la información del municipio, a veces como dice Chayán, con palabras simples y comunes. No con... Tecnicismo. Claro, no con estas palabras como que te hacen ver esta distancia, decir, oye, no, es que yo, y de esta forma. Y yo creo que esa competencia pedagógica que en lo personal yo también tengo, más el manejo comunicacional, creo que eso es también garantía de poder hacer que el consejo baje a las personas, porque muchas personas se quedan con que, claro, el consejo es transmitido, pero a veces son consejos, sesiones de 2, 3 horas, que en realidad estar viendo el consejo y que en realidad hablan cosas que uno a veces no entiende mucho porque tiene que ver con estudios, cuando yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, creo que lo que tiene que hacer el consejo es bajar el municipio hacia la ciudadanía, y en eso también nosotros nos comprometemos a poder trabajar. Ahora, que la campaña, y aquí hay que ser muy agradecido, porque la campaña de todos los candidatos, incluso de los que fueron electos y los que no, tuvo distintas estrategias, ¿ya? Y en el caso mío, yo trabajé durante todo este tiempo, no tuve dedicación exclusiva 24/7 a la campaña. Yo, de hecho, salí a las 7 del colegio, recién a las 7 podía empezar a hacer campaña, dejé la Bogotá así, pero eran 2 o 3 horas donde tenías que trabajar y abarcar, y había mucha gente que quería conversar con cualquier candidato, y eso es muy importante. Mucha gente que te la va a cobrar y que te decía, bueno, en 4 años más nos vemos, po. Entonces, sí, ¿pero por qué? Pero es que siempre es así, porque acá vienen, mientras vienen a pedir el voto, pero claro, ya después se desaparece. Entonces me decían, ya, aquí los saludo y en 4 años más nos vemos. Entonces, no, pues hay un compromiso de no dejar de hacer eso. Yo en lo personal me dediqué las 2 semanas después que terminó las elecciones, el mismo puerta a puerta que hice, lo volví a hacer, pero ahora dando las gracias. Me topé con gente que no votó por mí, pero aún así volví a hacer el puerta a puerta, volví a darle las gracias a la gente, a las personas que... Y eso me decían, ¿pero por qué hace esto? No, porque es la forma que yo, por lo menos personalmente, tengo de trabajar. Me quedan pendientes algunos lugares que sí tengo que ir, que igual abarqué harto, pero también hay personas que sí tengo pendiente ir a tomarme un tecito con ellos, de poder también conversar otros temas, y eso es muy importante. La ciudadanía está ávida de que nosotros la escuchemos, y un poco lo que hacemos también aquí en el programa, que estos temas que nosotros los pongamos bajo o sobre la mesa a poder conversar, la ciudadanía no tenemos que olvidarla, que no solamente estén ahí para el periodo eleccionario, sino que también estén presentes siempre. Bien, esperamos, por supuesto, como compañeros de función aquí en el canal, que te vaya muy bien en este nuevo proceso que tú vas a iniciar. No me echen, sí. Y por supuesto, Jorge, dile que no me echen. Esperando que el consejo y todo
este Que le vaya bien a todos, que eso es importante. Sí, que les vaya bien a Éxito, todos y todo lo que se trabajen pueda por la emprender. gente, especialmente de nuestra comuna. Mm. Tenemos algunas consultas por Facebook. Por WhatsApp dije. Yo dije Facebook. Don Nelson Yanca nos dice buenos días. Buenas noches será, ¿no? Pero está en otro país. Está en Japón, don Nelson. Ah, En Japón es de día ya, Mira, po. sí, po. Son las 9, son cuarto para las 10 de la mañana. En Japón. seguramente en Japón. Sí, por eso, bueno, Dice, con los poderes del Estado sin un rumbo común y la ciudadanía que aún no logra aprobar una constitución, ¿existe riesgo de perder la democracia o de un nuevo golpe de Estado? Bueno, un poco lo que hablábamos y... no, no, Yo no lo veo al corto No, no plazo, lo veo. no, ni al corto ni al mediano plazo. ni a largo plazo tampoco. O sea, a lo que yo voy es que es un poco lo que conversamos, ¿no? Sí, que Ahora, lo importante, ojo, porque ahí el concepto, si bien, a ver, golpe de Estado tiene que ver con intervenciones violentas, etcétera, Militar. etcétera. Lo que sí puede haber, y eso es muy importante, que un poco lo que se da también con los gobiernos de ultraderecha, es pérdida de libertad en base a seguridad. Que es distinto, ¿ya? Que ahí son gobiernos ya ultraconservadores que un poco, por ejemplo, lo que hizo Bukele. Bukele generó ese... Exacto, es decir, yo pierdo parte de mi libertad, Claro. por A ejemplo, a cambio través de toques Claro. de queda, de la intervención de militares en la calle, a cambio de seguridad. Sí, claro. Eso pudiese ser. Ahora, pero Ahora, no nos olvidemos que... no nos olvidemos lo que pasó en Estados Unidos también cuando se tomaron el Capitolio. Capitolio Sí, de correcto. La finalización del Y gobierno de que Donald pasó Trump lo mismo después aquí en Brasil, ¿no? con Bolsonaro. Con sí, Bolsonaro. correcto, con Bolsonaro. Entonces, claro, o sea, todo esto que pasa lleva a eso, ¿no? Correcto. A Lleva esa- a la fanatización de los electores que generalmente se adhieren a ese tipo de discursos. Es Y- la fanatización. Y yo pienso cuando pasa lo del Capitolio y pasa lo de Brasil, que ahí se está buscando un golpe de Estado, ¿no? No. No, o sea, Lo que pasa es que desde el punto de vista, a ver, pero nosotros uno lo ve desde el punto de vista histórico, Fabricio, que es fácil hacer un golpe de Estado. No, No es fácil. De hecho, incluso antes, en la década del 70, el tanquetazo lo trataban de hacer y lo operaron en 2 segundos. En Bolivia, que en realidad sacan militares como si nada, no es fácil hacer golpe de Estado. Ahora, ¿por qué razón? Porque requieren también el clamor de la ciudadanía. yo creo Y esa que- fue la diferencia de lo que pasó con el último golpe de Estado, porque, por ejemplo, si uno ve el golpe de Estado que hizo en el 27 Ibáñez, donde está 2 meses nomás, y después se inventa un tema y hace campaña y se transforma en político y llega... Pero es distinto. Lo que pasó en el 73 en Chile, yo lo veo muy lejos de que pueda volver a pasar. Hay una madurez política, hay una intervención distinta en los medios de Yo comunicación. creo que esa Entonces, madurez política... Pero hoy día el mundo no es... A ver, el mundo del 70 era un mundo bipolar. Está Estados Sí. Unidos y está la Unión Soviética. Hoy día existe un mundo totalmente globalizado. O Más sea, ahora existe Rusia tres, y Rusia, Estados Unidos. y China. No, Y claro, China. hay- China. O hay sea, a mucha- propósito de eso, ahí tenemos Tenemos otro tema. Otro tema. Y hay ¿no? muchas más opciones y en Opciones. realidad el miedo a una tercera guerra en realidad para ellos es un tema que es distinto, una intervención. Ahora, lo interesante es que muchas personas lo ven y yo me recuerdo cuando era muy joven y estaba el presidente Lago en su campaña y mucha gente decía, oye, Lago va a durar 1 semana y media y le van a hacer un golpe de Estado. Lo mismo con Frey Entonces, también en el 93. O sea, Claro, en Chile tenemos esa cosa como muy fácil de Catastrófica. decir, no, si está al tiro se va a ser intervenido. No es así la cosa. Entonces, pero sí genera gobiernos más conservadores y gobiernos que, al contrario, o sea, veamos el ejemplo hoy en día de Gabriel Boric cuando dice, no, es que va a ser un gobierno del Frente Amplio, con libertades, y uno ve, en realidad, un gobierno que casi ha pasado sin pena ni gloria, literalmente. O sea, si desde el punto de vista económico no hubiese estado acá, ayúdame con el ministro de Economía. Marcel. Mario Marcel, Marcel. que es una persona que es Técnica. del socialismo democrático, que es muy técnico. O sea, si Mario Marcel no hubiese estado en esa cartera, esta cosa está para otro lado. Claro. Y hubiésemos estado con mucho más catastróficamente el punto de vista económico. Pero Mario Marcel ha mantenido a flote esto, con un crecimiento al 2%, que es muy malo, pero lo ha mantenido a flote. O sea, hubiese sido peor un crecimiento al Cero. 0, como y Negativo. algo, Claro. 0 o menos- finalmente un o menos proceso uno. recesivo, claro. Entonces, Mario Marcel ha mantenido el gobierno a flote, pero uno puede decir que, claro, por el otro lado tenemos un gobierno que en este caso ha sido del Frente Amplio,
donde, claro, uno en la historia, el análisis que hace es que es un gobierno que ha pasado finalmente sin pena ni gloria. Ahora, uno puede echarle la culpa al Congreso, al tema de lo poco que se ha ido aprobando por parte, en este caso, del gobierno, porque no tiene un tema en el Congreso como mayoría, etcétera, etcétera, porque lo último que se aprobó como grande, que fue la ley de 40 horas. Sí, Y no tenemos más. no tenemos más. ¿Y ha pasado cuánto tiempo de y eso? ahí como que se estancaron las leyes, Correcto. ¿no? Correcto. Entonces tenemos una reforma previsional, una reforma de impuesto interno. Es que tenemos- yo creo que se ha tomado la agenda política a otras cosas, ¿no? O sea, En lo que hablamos en el desgraciadamente. comienzo también, Claro. eso se ha tomado O generalmente sea, la agenda y- política. Incluso no se ha legislado mucho en el Congreso tampoco. Entonces la agenda política se la ha tomado la corrupción y todo el tema ese. O sea, está con que solamente tú veas los canales nacionales. O sea, están en cadenas, hablando de Hermosilla, hablando de todo lo que está pasando. Sí, Entonces, pues, y ahí es donde uno se pregunta si estos temas, que son tan mediáticos, el tema de Cati Barriga, Hermosilla, Monsalve. Monsalve, ¿serán ideados? ¿Serán planificados? ¿O solamente toman esto y lo hacen noticia a partir de para poder hacer estas pantallas de humo frente a las cosas importantes que hay? Ahora Chile hace un par de días el presidente estuvo en la PEC, estuvo con todas las potencias latinoamericanas y Pero de lo América. pescaron un poco, o sea, Pero es el punto, o sea, Chile hoy en día tiene muy poco peso a nivel internacional, entonces, desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, Chile no es un lugar que está, digamos, ávido para poder hacer inversión internacional. Entonces, y por el otro lado, tenemos la reina del baile, porque Milei, de tener un proceso inflacionario pero tremendo en Argentina, o sea, en un año Milei finalmente ha logrado tener un proceso deflacionario y un número de inflación que Pero- son, pero maravillosos. Pero a costa del aumento de la pobreza también. claro. Claro. Entonces, Es una cosa por otra. desde el punto de vista... O sea, yo prefiero tener inflación y tener a la gente un poco más contenta, tal vez. es una decisión política. Y por eso para que la gente también entienda. Depende. Y eso tiene que ver con decisiones políticas. Entonces, cuando uno elige a una persona que va a dirigir los destinos del país, elige eso, Fabricio. Es una decisión política. Entonces hay gente que dice, si la política no importa. No. Sí importa. Y en el caso de Argentina uno lo puede ver. Bueno, por eso están viviendo los argentinos lo que están viviendo, ¿no? O sea, Sí. Sí, entendiendo que es uno de los países más ricos del mundo, en todo caso, Argentina. O sea, Argentina tiene riquezas para o poder sea, yo creo repartir. que aquí en este lado del mundo están los países más ricos. O sea, tú Es que tienes... la riqueza, somos países Tú, segundo tú tienes mundista. tú tienes a Bolivia, tú tienes a Venezuela. Argentina, tú tienes a Chile, tienes a Venezuela, como los países más ricos del mundo. Pero o sea, sus políticas son mediocres. o sea, las políticas son prácticamente hechas entre estos sistemas que estamos criticando. Sí, correcto. La élite. Hay un libro que habla, que es de Galeano, que se llama La vena abierta de América Latina. La pena abierta Claro. en América Latina. Entonces, o sea, tenemos de todo, pero no disfrutamos de nada. O sea, ¿quiénes disfrutan lo poco que hay? O sea, La lo élite. tanto que hay. No, son la élite. Claro, Ese es el o sea, punto. y eso es lo que no se le pone un coto aquí en América Latina especialmente. Lo que pasa es que no hay una cultura y, Y es por eso que los gobiernos van tropezando cada Y rato. por eso se normaliza la corrupción. Por ejemplo, en Perú, que hayan 5 presidentes en 5 años, Sí, si no termina la cárcel te viene a suicidar. Entonces Claro. ese es el punto. Claro. Y lo normalizaron los peruanos. Ahora, ¿por qué? Porque tú conoces la cultura peruana, los peruanos de verdad que no le tienen miedo a meter preso a la gente. Sí. O sea, el presidente y da lo mismo. Ahora, por ejemplo, hace 2 semanas atrás, Evo Morales, que dicen que se contrató a unos francos para que le dispararan ahí y se hicieron un show como que lo querían matar. Entonces, como que América Latina da para eso ahora, pero ojo, no hay que olvidarse que nosotros adoptamos, porque llegaron libros desde el Atlántico a través de la piratería inglesa y holandesa que hablaban sobre estas ideas de la ilustración, y nosotros instalamos estas repúblicas con estas élites que estaban aquí a la cabeza, y que a partir de eso esas élites son las que normaron un país que era muy campesino hasta lo que fue más o menos la década del 90 en la actualidad. O sea, estamos hablando de 30 años atrás. O sea, hoy en día la cultura del latifundo se mantiene incluso en espacios territoriales más pequeños. Hay comunas que se gobiernan como si fuesen un fondo. por eso se llaman feudos. Y hay países que se gobiernan como si fuese un Correcto, fondo. y por eso ejemplo, que Así como Chile. ¿ah? Por ejemplo, el mundo rural, el mundo campesino vivió a un estilo de la colonia, con la hacienda, con el inquilinaje, el latifundio, hasta la década de los 60. Fabricio. Recién con las reformas agrarias que implementó Alessandri y después Frey con la
ley de sindicalización campesina y la reforma agraria, el mundo rural tuvo apertura y las oportunidades que hoy día tienen. Porque si no estaríamos viviendo la década de los 80 igual que la colonia. Claro, que el caso que se dio, por ejemplo, en el Fondo San Antonio en Petrelacá, que en la década del 90 era la amenaza que nos hacían, es decir, ya chiquillos, ustedes van a estudiar o se van a ir a trabajar al fondo. Porque era la costumbre, era la normalización dentro de una sociedad donde el fondo, la hacienda o el latifundio era la forma de subsistir y de vivir. Entonces, donde el patrón es el que manda. Y Pero no se a le propósito cuestiona. de eso, en las elecciones pasadas se entrevistó a una señora que tenía 90 y tantos años. Entonces le preguntaron a ella que hacía cuántos años ella había votado por primera vez. Ella dijo que la primera vez que había votado ella tenía como 20 y tantos años. Pero dijo no se votaba así, sino que llegaba mi jefe, El patrón llegaba con el un patrón, voto, con un grupo, marcando el voto. con el voto marcado para Sí, que correcto. solamente ella firmara. Ella firmaba. Exactamente. O sea, Y existían los camiones por parte de la hacienda, de los fondos, y llegaban a todos los inquilinos a votar a la escuela, y el candidato era el dueño de la hacienda y también era el dueño de la pulpería, era el Y dueño era de el todo. dueño de la escuela. Y encima era el dueño de la escuela. Entonces, en Chile, ese tipo de país, ese tipo de campo existió a mediados de hasta los 60. Bueno, ahora todavía pasa. Las elecciones de ahora hay una cantidad de vehículos particulares que van a los sectores y te traen a la gente y te dicen por qué tienes que votar. Si eso El sigue siendo acarreo. igual. El acarreo. El acarreo. Ilegal, y incluso no hay... Incluso legal en Chile. es legal porque nadie te lo impide. Exactamente. Entonces aquí, cada vez que hay elección, seguramente mañana ya varios vehículos particulares van a salir a diferentes sectores a buscar a la Exactamente. gente y la traen para que voten por el candidato que ellos quieren. Entonces sigue siendo igual. Correcto. Sigue siendo igual. Ahora, la diferencia Ahora que- lo único que ya no lo hacen en carreta, En lo carreta, hacen, lo lo hacen hacen en en auto. nosotros hemos tenido una élite que en realidad, a ver, no es que trabaje para las personas y que la única persona de élite que quiso en algún momento trabajar con los recursos del Estado para las personas comunes y silvestres terminó con un disparo en la cabeza en la embajada Salvador argentina, Allende. que no, pues fue el presidente Balmaceda primero. Juan de Allende también. Balmaceda, el primero que él dijo, oye, los recursos del Modernizó el Estado Estado. y de la salitrera lo vamos a gastar en la gente, vamos a construir puentes, escuelas y hospitales. Y trenes también. Terminan una guerra civil tremenda. Y una guerra civil donde la gente dice, no, pues amigos, si nos tenemos que forrar nosotros, no el resto. Y termina una guerra civil y Balmaceda termina su periodo, el 19 de septiembre se dispara. En la Entonces, embajada argentina. claro, cuando tú tienes finalmente desde el punto de vista del Poder Ejecutivo ideas tan revolucionarias, que nosotros lo llamamos reformas estructurales, Pero esas ideas no son revolucionarias. Son o sea, ideas ¿cómo va a comunes. ser revolucionario? son casi de A sentido ver, común, pero pero para la ¿cómo clase va a ser política son revolucionarias. O sea, para Pero la espera, élite, para la élite. de este país y para la clase política de este país, es revolucionario. Pero eso, o sea, yo creo Es que eso es lo común. normal. Y claramente cuando se ha hecho eso, la élite actúa con los militares. Y eso- Alguien dijo tenemos que compartir los privilegios. ¿Se acuerdan de Sí. esa palabra? Sí, correcto. Porque la élite de este país es la élite privilegiada. O Y sea, mira, Fabricio, nadie está pidiendo algo de otro mundo, es algo justo. Es que los recursos sean de manera equitativa y justo, y eso es algo eso de normal. que todos, queremos. eso de que todos los chilenos somos iguales, eso no te lo compro yo. Y aquí nadie está diciendo que queremos atacar a una clase social, no, nadie, sino que todas las cosas, todos los recursos y las oportunidades sean justas para todos por igual. Aquí nadie está pidiendo una guillotina, como la Revolución Francesa con María Antonieta, sino que sea algo equitativo para la ciudadanía. Pero Aquí no- equitativo. Equitativo. O sea, Ahí está no, pidiendo no un- que el 90% sea para nosotros y el 10% para el resto del perraje. Exactamente. Que es lo que pasa en América Latina. En Chile, en Perú, en Bolivia, en todos estos Venezuela, países, o en sea, Venezuela. Sí, correcto. Y Entonces, lo que pasa es que tiene que ver con, Brasil. claro, con el tema de las gestiones de las políticas. Y hoy en día, cuando tú partes de la base, y por eso que es tan importante, Fabricio, poder conocer nuestra historia. Y no solamente entender la historia de Chile como una cosa, en este caso, aislada, sino que como parte también de la historia, porque claro, uno dice, pero es que en Chile no estamos tan mal. Sí, claro, porque si yo me comparo con los procesos latinoamericanos, Estamos- claramente que estamos mucho mejor, porque fuimos muchísimo más ordenados, porque a diferencia de los países latinoamericanos, como por ejemplo Perú, donde era el virreinato, o sea, Perú era la potencia que tenía Sudamérica, o sea, uno los ve ahora, los miran menos, pero Perú era la potencia, o sea, que Chile le haya ganado en la guerra al Pacífico, que Chile era un pedazo de Que llegaba hasta el campesinos Biobío, que ¿no? estaban allí, que era un territorio chiquitito, 500.000 personas vivían y que le hayan ganado
virreinato en 2 guerras contra el país completo, Peruviana. es decir, primero contra la Confederación, que era el Alto Perú y el Bajo Perú, sí, Bolivia, y después a los otros 2 países. Pero claro, pero tú después te empiezas a comparar con esta élite, que nosotros éramos muy poquito la élite que había entonces, y por eso que ellos empiezan a ver. Entonces, cuando uno ve desde la cuestión del sacristán, cuando por fin o por primera vez aparecen partidos políticos, ¿para qué? Que eran la misma gente que se enoja entre ellos, porque al final la clase política siempre ha sido la misma. Y por eso que cuando Balmaceda, es que este aristócrata, dueño de fondo, Balmaceda no era un personaje que venía de una población y que... No, el León de Tarapacá era parte de lo que era el movimiento también del norte, pero son gente que tenían su vida resuelta económicamente y que empiezan a ver, como tú dices, Fabricio, con La un sentido modernización común. del país, es el punto. Pero- Y tú sigues escuchando los mismos apellidos de la década del 60, del 50, del 40, ¿o sigues escuchando en la Es élite correcto. política actualmente? Mira, esa señora Sigue que- escuchando a los Alessandri, a los Errázuriz. Esa señora que votó con 90 años tiene que haber votado muchas veces por el mismo apellido Muchas veces. o por apellidos similares. Y eso es interesante porque te habla de que en Chile no hay una meritocracia en el punto de vista político para alcanzar puestos de poder alto, ¿ya? Entonces es importante eso porque cuando uno dice, bueno, ¿qué cosas hay que mejorar en Chile? Por ejemplo, las oportunidades. Por eso yo digo, si tú quieres participar en política, participa en política. Hay gente, es que no vas a cambiar nada, pero hay que hacerlo. Hay Pero que no vaya a hacerse. cambiar nada. Pero no importa, pero hay que hacerlo ¿Tú porque... crees que el apellido Pérez va a llegar mañana al Congreso? Pero por eso digo, si no lo creyera, si yo no lo pensara así, en realidad estaríamos todos finalmente ya rendidos frente a lo que se puede hacer. Y por eso que hoy en día existen movimientos políticos y existen discusiones políticas, porque la idea es que eso que para nosotros pudiese ser sentido común, Fabricio, hay gente que para eso, para esas personas no lo ven como un sentido común. Entonces es interesante esas discusiones que se dan porque son discusiones que ya son ideológicas. Y que ojo, y que en Chile, durante la década del 70 y del 80, donde lo que fue la dictadura, esos discursos estaban muy encima de lo que era la discusión pública. Es decir, cuál es el sentido común que debe predominar en un país donde todos tengamos igualdad de condiciones ya y tengamos igualdad de oportunidades. Y por la misma razón, después de la década del 90, el 2000, se generan todos estos cambios a través de los gobiernos democráticos de poder hacernos creer y entender de que todos tenemos la posibilidad finalmente, y acuérdense que la puerta de entrada de esto fue la educación. Por eso se fomentó la educación privada y por eso varios de nosotros somos Hijo hoy en día profesionales primera por primera vez en nuestra familia, porque se entiende que la educación es la puerta de entrada para hacer que eso, que para algunos es un privilegio, tiene que ser algo de sentido común. Pero después de educación, ojo, necesidades básicas de Maslow, porque después de educación, ¿qué tenemos? Vivienda y en este caso salud. Así Y es. también tiene que ver con la valorización del capital humano. En Chile, en todos los países de América Latina, existen muchas riquezas de materias primas, pero no se privilegia el capital humano por lo que estamos discutiendo. Por ejemplo, Japón. Japón privilegia el capital humano, Claro. en este caso, y después de una guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, donde quedaron en la quiebra, en la bancarrota, con restricciones de Estados Unidos enfocado en el Acuerdo de San Francisco en 1954. Japón recién en el 64, cuando fueron los Juegos Olímpicos, resurgió económicamente. ¿Gracias a quién? Gracias al capital humano. Canadá, un ejemplo claro de capital humano. No tienen riquezas de materias primas, pero sí tienen la riqueza de su gente. Porque si tú le entregas educación, y esto no es una discusión, no es la invención de la rueda, esto siempre ha existido. Si tú le entregas educación, le entregas salud, la gente te va a aportar con mayor gana. Y ese país va a crecer, porque hay un sentido de solidaridad en el Estado hacia sus habitantes. Pero un discurso, obviamente hay en países desarrollados con otro tipo de mentalidad existe, pero en países sudamericanos como, digámoslo bien, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela, no existe, por la élite. Sí, ahora, países por ejemplo como Finlandia, como Singapur, Son discursos muy... que se basan hoy en día el discurso y el capital humano en la educación, tienen algo, todos esos países tienen en común, que no tienen un recurso que vender. Eso es muy importante. Porque cuando tú tienes un país que tiene algo que vender, seguimos siendo países monoproductores. Claro.
Entonces, hoy en día nosotros, después que sucedió lo del salitre, donde Chile se fue a la quiebra, nos reinventamos y empezamos a vender cobre hasta el día de hoy. Entonces, pasado antes con todo lo que son los procesos productores bananeros, por ejemplo, de café, en Estados Unidos con el tema del algodón. Entonces, ellos mientras tengan productos que yo pueda vender, finalmente vamos a seguir siendo partes de esas élites que ven como quien tenga el capital, en este caso económico, tiene también el capital político. Ahora, ¿cuándo deja eso de ser la máxima? Cuando tú tienes un país como por ejemplo Finlandia que no tiene nada que venderte. Y lo que te puedo vender finalmente es la experiencia, es el capital humano, es el profesional. Pero pues porque económicamente, desde el punto de vista de materia prima, no tiene nada que finalmente venderte. O sea, Nokia que partió haciendo confort, termina siendo, en este caso, teléfono. ¿Por qué? Porque el capital humano cambia finalmente, porque se entiende que la educación es el paso finalmente para aquello. Ahora, Chile se ve difícil, porque Chile todavía vive económicamente del cobre prima y de las exportaciones finalmente del punto de vista del litio mod, en este caso todo. Correcto. Y la élite especialmente viven de eso. Ya. Estamos llegando al final. Don Antonio Carbacho Cárdenas, saludos a Jorge Galás y al concejal Álvaro Álvarez. Un saludo, Buen Antonio. programa, muy interesante. Don Mario, saludos al profesor Álvaro, sin duda será un excelente concejal. Un abrazo fraterno. Dice Mario solamente, no dice apellido. ¿Ya? Son los saludos que han llegado. Bien, estamos llegando al final. Sí. Muchachos, ha sido un gusto verlos nuevamente después de tanto tiempo. Mañana, ¿a qué horas van a votar? ¿Temprano? El de lo Yo voy como último. la- De lo último. Yo voy como la... No, yo siempre voy de los últimos Yo voy en la corriendo. mañana, te vino No, 11, yo 12 siempre del día. voy como a la 1 de la tarde. No hay nadie a esa hora. Están todos almorzando. Bueno, mañana a votar temprano, chicos, para que este proceso sea cortito y preciso, especialmente pensando en los vocales de mesa, que en la última elección la sufrieron mucho. Tratar de que esta vez salgan temprano y se vayan tranquilos a sus casas lo antes posible. Por lo menos se estaba pensando que a las 7:30 de la tarde ya iba a estar todo listo aquí en Pichilemu. Y entendiendo que el próximo año ya también teníamos proceso eleccionario. Sí, además, el próximo año tenemos un proceso eleccionario Presidencial y nuevamente. parlamentaria. Aquí en la sexta región se vota por presidente y por diputado, Diputado. porque los senadores Impares. en 4 años más. 4 años más, Así exactamente. es. Sí, el senador es el único que dura 8 años en su cargo. Dura Por más- su reelección. los senadores duran más que los presidentes aquí en este país. Sí, recibiendo algo nomás. Algo, un poquito. Un poquito nomás, recién de su dieta. Ay, ay, ay. Ya, dejemos de hablar. Amigos, muchas gracias por la sintonía. Agradecer a Álvaro y a Jorge el que nos hayan acompañado el día de hoy con estas conversaciones que son tan interesantes y que tanto le gustan a la gente, ¿no? A la gente le gusta mucho. Invítenos en diciembre. Así es que, bueno, seguramente vamos a hacer a fin de año un análisis de todo. Y ahí traemos regalo. de todo. Regalo, ahí Sí, ahí tenemos todo lo regalo. que Ya, nos conlleva vemos. eso. Buenas noches a todos. Eso, que descansen y mañana a votar, temprano. Nos vemos, chao, Nos vemos. cuídense. Chao. Chao, chao.